Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Señor, amén. Dios les bendiga, hermano, a cada uno. Amén. Y vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12, versículo 20 Amén. al 24, Amén. al 26. Amén. Amén. San Juan, capítulo 12, del versículo 20 al 26. Amén. Leemos la palabra honrando el nombre de nuestro Señor, Branham. Amén. Amén. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. 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 Te amamos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor, honramos tu nombre, Padre Celestial. Ese glorioso nombre, Señor, que había sido, Señor amado, ocultado, Padre, que había sido, Señor amado, reservado, Señor. Ese nombre glorioso, Señor, al cual tu profeta se refirió, Señor, y él dijo, Señor, que sería este nombre mucho más glorioso de lo que nosotros podíamos imaginarnos, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde, esta noche, Señor, estamos aquí, Señor, en expectativa, Señor amado, de este gran misterio, Señor, de este gran movimiento, Señor amado, este movimiento universal, Señor, Dios de la gloria, porque ha sido, Señor amado, oh Señor, dado por sobre toda la tierra, Padre. Es un gran movimiento, Señor, de tu palabra, y estamos en expectativa, Señor, sabiendo que algo sobrenatural está aconteciendo cada día, Señor. Oh Dios, y no queremos pasar por alto ninguno de estos acontecimientos, Señor. No queremos pasar por alto, Señor, ninguno de estos misterios, Padre. No queremos, Señor amado, fallar, Padre, en pegar en el blanco, Señor, Dios de la gloria. Su mensajero dijo, Señor, que pecar significaba no pegar en el blanco, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Así que entendemos, Señor, Dios amado, que esa es la cosa principal en este día, Señor. Pegar en el blanco, Señor, Dios amado. Y estamos, Señor amado, convencidos de que el ángel fuerte, el más robusto, Señor, descendió con el propósito para dirigir, Señor amado, los sentidos, para dirigir, Señor amado, las almas, Señor. Oh, Señor, en discernimiento genuino, Padre, en la Escritura, Padre Celestial, para abrirnos la palabra y así no fallar en pegar en el blanco, Señor. Por causa de una elección divina, Padre. Por causa de una predestinación, Señor. Y usted realizó algo que usted, Señor amado, arregló allá desde antes de la fundación del mundo. Esto fue arreglado, Padre. Y ahora estamos aquí, Señor, para el cumplimiento, Señor amado, de estas palabras, Señor, para el cumplimiento, Señor amado, del propósito, del programa que usted había trazado, Señor. Conforta, Padre, nuestra alma, Señor. Yo bendigo este lugar con tu espíritu. Bendigo, Señor, la palabra ungida para la hora. Bendigo, Señor amado, este servicio. Bendigo a cada uno, Señor amado, de tus hijos e hijas aquí presentes, Señor, los cuales han llegado a ser, Señor amado, la palabra en carne humana, Señor. Yo bendigo a tu esposa, Señor, Dios de la gloria. Yo bendigo a la señora Branham, Señor, Dios Todopoderoso. Honramos, Señor amado, tu santo ser. Honramos su palabra, Señor.
todo razonamiento contrario a las escrituras se desvanezca por el poder de la palabra. Todo pensamiento carnal contrario a la revelación se desvanezca. Toda influencia del enemigo que quiere entremeterse, Señor, lo neutralizamos ahora mismo por el poder de la palabra. Y tomo bajo mi control todo espíritu opuesto a la revelación, Señor Dios amado. Gracias, Señor, te damos en esta hora. La gloria y la honra son suyas, Señor. En su nombre nuevo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Bendito el nombre del Señor. Hemos dado la vuelta de la esquina. Hemos dado, hermano, ese giro que siempre confunde a la gente. Si a usted le llegan a preguntar, ¿es cierto que ya no estamos bajo la gracia? ¿Qué contestaría usted? ¿Es cierto que ya no estamos bajo la gracia? Yo le diría, ya no estoy bajo la gracia. Yo soy la gracia. Amén, hermano. Sí, amén, amén. Ya no estamos bajo la gracia, nosotros somos la gracia. Amén, amén, así es. Ya no estamos bajo la sangre, nosotros somos la sangre. Dios, su Espíritu Santo, amén, amén. Ese es el cambio de la vuelta de la esquina que el Espíritu Santo hizo en este día que estamos viviendo. Entonces es un tiempo bastante raro, bastante fuera de lo normal, fuera de lo común. Pero nos damos cuenta que todas las escrituras hablan de este tiempo. Dice aquí la Biblia que estos hombres estos no eran judíos, estos no eran, hermanos, no eran israelitas. Aquí en la escritura que acabamos de leer, eran unos griegos gentiles. Y dice la escritura que estos griegos llegaron para ver a Jesús. Ellos querían ver a Jesús. Dice el profeta, si Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y Él pudo ser visto por aquellos griegos gentiles, entonces ¿por qué hoy nosotros no podríamos verle? ¿Por qué no le podríamos ver nosotros si aquellos griegos gentiles? Dice el profeta que quizás ellos eran unos prosélitos de la religión judía, dice el profeta, porque ellos no eran judíos, ellos no eran hebreos, ellos no eran israelitas, pero dice la escritura que ellos eran griegos, eran gentiles. Entonces, hermano, allí pasó algo bastante sobrenatural. Uno lo puede leer y dejarlo hasta cierto punto, pero realmente allí hubo un cambio, hermano. Allí se marcó un cambio de dispensación, o el inicio de un cambio de dispensación. El profeta dice que fue cuando el Señor comenzó a lidiar con gentiles. ¿Ven? Porque estos hombres se encontraban en Israel. Era una fiesta, una gran fiesta, hermanos, una gran celebración judía. Y estos griegos, ¿qué hacían allí adorando en una fiesta judía? Porque ellos eran prosélitos de la religión judía. Entonces ellos llegaron para adorar. Pero fue entonces cuando ellos, estos gentiles, se encuentran con Jesús. Dice, ellos habían escuchado de Jesús. Ellos no solamente llegaban a adorar de una manera religiosa como llegaban los demás judíos. Ellos iban en busca, dice, y ver al propio Señor Jesús. Y ellos llegaron donde Felipe y dijeron, queremos ver a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. Entonces, si aquellos griegos, dice, pudieron verle a Él, y si nosotros, siendo gentiles, dice, entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué no verle a Él hoy manifestado aquí en nuestros medios? ¿Por qué no verle a Él hoy aquí develado en medio de nosotros? Cuando Él estuvo cara a cara con aquellos gentiles, aquellos griegos. ¿Ves? Entonces estaba marcando, dice el profeta, una señal, aquel evento. Porque fue desde entonces dice que Dios empieza a lidiar con los gentiles. Fue cuando, si ustedes se fijan en la lectura que acabamos de leer, inmediatamente cuando ellos le dicen, los dos discípulos llegan a Jesús, dice, ahí te buscan unos hombres, unos griegos. Jesús le comenzó a decir que su día ya había llegado, la hora ya llegó para que el Hijo del Hombre sea sacrificado. ¿Ves? Entonces estaban marcando un cambio, o el inicio de un cambio de dispensación, afirmando un cambio. Entonces, hermano, eso estaba sucediendo allá. Ahora, ¿por qué entonces nosotros vamos a estar con impedimento
para no verle a Él. Aleluya. No puede haber impedimentos para no verle a Él. Dios. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8 dice el profeta, lo identifica a Él como el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo hoy, hermano, porque Él hoy está en continuidad con su programa a través de carne humana. Él estuvo allá en carne humana y Él está hoy, continúa hoy en carne humana, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia en naturaleza. Dice, Él cambia, dice, Él cambió de forma, Él cambió, dice, de aspecto, Él cambió de dispensación, pero Él no cambia en naturaleza, Él es el mismo. Entonces, hermano, eso era lo que estaba tomando lugar allá con aquellos griegos, aquellos gentiles, y cuando Él llega a la cruz, el propiciatorio estaba frente a todo el pueblo. ¿Cuál es el propiciatorio? ¿Cuál es el propiciatorio, hermano? Allá, en aquellos días, el propiciatorio era Jesús. Era Jesús. Él era el que se dio por propiciación. Recuerden, Él fue la propiciación por nuestros pecados. Entonces, el propiciatorio, dice el profeta, que estaba, dice, develado ante ellos, Él estaba frente a ellos. Dice que el propiciatorio fue colgado en la cruz públicamente, estaba frente al pueblo, esa gran propiciación, mas sin embargo ellos no lo identificaron. Oiga como dice el profeta, el propiciatorio estaba a la vista de todo Israel en aquel día. En aquel día es de la expiación. ¿Cuál fue la expiación? ¿Cuál fue el día de la expiación, hermano? Es el mismo día en que el propiciatorio fue colgado en la cruz. Sí, amén. Esa fue la expiación. La expiación es, hermano, Cristo derramando su sangre. El Cordero inmolado derramando su sangre. Él fue la propiciación y Él fue la expiación. Para que manejemos bien estas palabras. Dice, Él fue la expiación, dice. Pero he aquí, dice, las tradiciones de los padres eclesiásticos en aquel día por sus tradiciones, habían velado el verdadero propiciatorio del pueblo. Oiga lo que está diciendo aquí el profeta, hermano. En aquel día, en el día de la expiación, en ese gran día, hermano, dice que los padres eclesiásticos habían velado, o sea, le habían puesto un velo al pueblo. Habían velado el propiciatorio verdadero del pueblo. O sea, el pueblo había quedado ciego. El pueblo, hermano, había quedado en tinieblas. Con la propiciación enfrente de ellos. Mas, sin embargo, no lo miraron como tal. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los culpables? Dice que los padres eclesiásticos hicieron eso. Lo vamos a repetir. Dice, el propiciatorio estaba a la vista de todo Israel en aquel día. En aquel día de la expiación. Pero he aquí las tradiciones de los padres eclesiásticos. En aquel día por sus tradiciones, habían velado, le habían puesto un velo a la gente. Habían velado el verdadero propiciatorio del pueblo. ¿Qué cosa más terrible fue esa, no? El propio propiciatorio allí enfrente de ellos. Y ellos velados al propiciatorio. Y toda la culpa no era de ellos, no era del pueblo, sino dice que de los padres, o sea, los líderes de la iglesia en aquel día. Y eso, hermano, tenía que venir y repetirse en este último día. Amén. Porque alguien podría tomarlo así históricamente y dejar y ver claramente lo que sucedió allá, porque las palabras del profeta están claras allí. Pero no tenemos mucha bendición a nuestra alma si solo lo dejamos como en forma de historia, que eso pasó allá y estamos claros que así fue, pero que de hoy. Cuando un profeta narra esto tan estrictamente y bajo inspiración divina,
es para enseñar lo que está sucediendo o está tomando lugar en el tiempo presente. Amén, amén, amén. Porque las escrituras se repiten, los acontecimientos se repiten, los eventos se repiten. Aleluya. Entonces, si eso fue así, hermano, allá, entonces, ¿qué es lo que estamos presenciando hoy nosotros? Amén, amén. Exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los culpables hoy? Miren, ¿quiénes son los que tienen velado al pueblo de los 7 truenos? Amén, amén, amén. Porque esta propiciación descendió hoy en forma del ángel fuerte. Él descendió en la forma, hermano, de 7 truenos. Es el mismo Señor, en la forma de 7 truenos. Señor, amén, amén. Pero ¿quiénes son los que tienen velado al pueblo? Aleluya. A todo el pueblo que se llame religioso, cristiano, como quieran llamarse. ¿Quiénes son? Son los líderes, son los ministros, los que tienen cegado al pueblo de la verdadera cosa Sí, Señor, amén, amén. que tenemos en nuestros medios hoy. ¿Eh? De la cosa verdadera, los truenos. Amén. Ellos rechazaron la vida allá porque sus líderes los cegaron a ellos. Y ahora, ¿por qué los cegaron? Dice. ¿Por qué los cegaron? Por la causa de las tradiciones de estos líderes. Por causa de las tradiciones de los padres eclesiásticos. Esto no es un invento mío, estoy solo leyendo aquí las palabras del profeta. Alguien dice, porque la gente dice, no, pero es que ellos no eran eclesiásticos, esos eran las sinagogas, no era tiempo de las iglesias, eran las sinagogas. El profeta le llamó eclesiásticos. Sí, Señor, amén, amén. Ya no es culpa mía que el profeta le haya llamado así. Él dice, por culpa de los líderes eclesiásticos. En aquel día, el pueblo fue cegado y renunciaron a la vida. Sí, Señor, amén. Ya. Sin embargo, ellos pensaban, hermano, que estaban recibiendo o que estaban en espera del Mesías, con sus cultos en sus sinagogas y colgando al propio Mesías en la cruz, Sí, amén. cantando, dice, en el templo acerca de los salmos. Sí, Señor. El mismo salmo que cantó David, que decía, horadaron mis manos y mis pies. Señor, amén. Ellos estaban cantando el canto en sus cultos y en espera del Mesías, mas no sabían que el canto hablaba de la misma persona que ellos habían crucificado. Sí. Amén. Entonces, hermano, eso se está repitiendo hoy, exactamente en un orden más elevado, porque los 7 truenos es una cosa real, Amén, amén, amén. es una cosa genuina, verdadera, escritural. Señor. Entonces dice el profeta, ellos habían velado el verdadero propiciatorio del pueblo por sus tradiciones. ¿Qué es lo que tiene velado hoy a la gente? Los líderes. Sí, Señor. Las congregaciones no tienen toda la culpa, los miembros no tienen toda la culpa. No, la mayor parte de culpa son los líderes. Sí, amén. Sí. Porque por sus tradiciones, se tiene que repetir lo mismo, tradiciones de cosas eclesiásticas. Sí. Esas tradiciones eclesiásticas, hermano, dentro del mensaje, tienen velada al pueblo, Gloria a Dios. a un pueblo que se llama del mensaje. Sí, Señor. Mire qué cosa. Así es, sí, Señor. Es una cosa fuerte decir estas cosas, pero aquí están en el mensaje, están en la palabra. Las tradiciones eclesiásticas de los líderes eclesiásticos tienen cegado al pueblo, un pueblo llamado del mensaje. Aleluya. Los tienen cegado para no ver exactamente lo que son 7 truenos. Espíritu Santo. Así como vaya, el propio propiciatorio estaba al frente de ellos, colgado. Pero no miraban que esa era la vida. Amén. No podían verlo. Así hoy no pueden ver que estos truenos realmente es la vida. Amén. Sí, amén. No pueden ver eso. Amén, amén. Si ellos, dice el poeta, si ellos hubieran conocido la escritura, oiga, dice, las 2 piezas se hubieran juntado como en el boleto chino. Ustedes ya saben, ¿verdad?, la historia del boleto chino. Sí, amén. Ustedes ya conocen, han leído la historia del boleto chino. Cómo es que partían el papelito y el dueño de la ropa se llevaba una parte del papel y el de la lavandería se quedaba con la otra parte. Y cuando el dueño de esa ropa llegaba a reclamar, tenía que traer el papelito y juntar los 2 papeles. O sea, estaban partidos. Tenían que unir los 2 papeles y calzar perfectamente. Si calzaba perfectamente, entonces este es el verdadero dueño de esta ropa. De ahí trae la enseñanza del profeta. Y él dice, oiga lo que está diciendo. Y él dice, si ellos hubieran conocido la escritura, las 2 piezas que se hubieran juntado como en el boleto chino. Ya sabemos cuál es la parte del boleto chino, pero cuáles son las 2 piezas que él está hablando aquí. Hay 2 piezas de las que el profeta menciona aquí.
si hubieran conocido las escrituras y hubieran juntado las dos piezas. ¿Cómo? Es una comparación. Como la del boleto chino. Entonces, el boleto chino no es tanto lo importante. Lo importante aquí, ¿cuáles son las dos piezas que esta gente debieron de haber juntado si hubieran conocido las escrituras? Como hoy. Entonces, estas dos piezas son, hermano, que el Antiguo Testamento tenía profecías. El Antiguo Testamento contenía todas las profecías que hablaban de esa propiciación. Pero cuando la propiciación se hace presente, entonces allí se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él. Los salmos, la ley, los profetas, todos hablaban acerca de Cristo. Entonces, si ellos hubieran conocido la escritura y hubieran juntado las dos piezas o las dos partes, como la del boleto chino. ¿Qué cosa era juntar las dos partes? Era conocer las profecías y luego ver el cumplimiento de las profecías allí presente. Ellos fallaron en ver el cumplimiento de las profecías allí presente. ¿Entiende, hermano? Si ellos hubieran visto el cumplimiento de las profecías, cumpliéndose las profecías, entonces a eso se le llamó juntar las dos partes. Pero por cuanto ellos no conocían las escrituras como debían de conocerlas, entonces no pudieron juntar las dos partes. ¿Qué era juntar las dos partes? Juntar las profecías que estaban en pie y ver el cumplimiento aquí de estas profecías. Eso era juntar las dos partes. ¿Entienden? Ahora, no es mucha o nada la diferencia con el tiempo que estamos viviendo. Porque si hoy esta gente conocieran las escrituras como deberían de ser conocidas, ellos son maestros hoy, conocen las escrituras, pero es un conocimiento intelectual, es un conocimiento, hermano, humano acerca de las escrituras. Pero si realmente conocieran las escrituras por el Espíritu, dice pues, la única manera de conocer las escrituras es por el Espíritu Santo. La única manera. Si en verdad la conociéramos por el Espíritu, entonces hoy juntaran las dos piezas. ¿Cuáles son las dos piezas? Hay profecías desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que eran para cumplirse hoy. Hoy mismo. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis 10, y dice, y cuando rugió como un león, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué es eso? Para hoy, ¿qué es eso? Profecía. Eso es profecía. Eso no se cumplió cuando Juan lo dijo, cuando lo escribió Juan. No, eso era profecía para futuro. ¿Verdad que sí? No se cumplió en los días de Juan. No se cumplió mientras Juan lo escribió. No se cumplió. Era profecía. Pero hoy necesitamos ver el cumplimiento de esa profecía. Y si hoy la gente conociera las escrituras, como dice allí el profeta, entonces hoy la gente pudiera unir las dos piezas. ¿Cuáles dos piezas? Las profecías y el cumplimiento de esas profecías hoy mismo. ¿Ves? Si conocieran las escrituras. Eso es lo que dice aquí el profeta. Él dice, la profecía dice, oiga, si ellos hubieran conocido las escrituras, la escritura, las dos piezas se hubieran juntado como en el boleto chino. Punto. La profecía del Antiguo Testamento se hubiera cumplido y se cumplió, dice el profeta. Se hubiera cumplido y se cumplió, pero para ellos no se cumplió nada, porque ellos no lo estaban viendo. Si ellos hubieran conocido la escritura, la profecía del Antiguo Testamento se hubiera cumplido para ellos. Y si ellos hubieran sido instruidos en la escritura, hubieran visto, dice, el propiciatorio. ¿Se fijan? Si ellos hubieran sido instruidos en las escrituras, ellos hubieran visto el propiciatorio. Así que ellos solo tenían un gran conocimiento intelectual, pero no tenían una verdadera instrucción por el Espíritu para conocer las escrituras y hubieran identificado la propiciación. Amén. Y ellos hubieran dicho, este es el cumplimiento de estas profecías. Y entonces juntan las dos partes del boleto chino. ¿Y qué cosa? Importante, sí, Señor, gracias. Y eso no solamente allá, tiene que ser hoy, aquí. Otra profecía que podemos ver aquí, en el libro de Apocalipsis 3:12, el Señor dice, al vencedor
escribiré sobre él mi nombre nuevo. ¿Qué era eso? Profecía. Profecía. Y si conocemos las escrituras por el Espíritu, tendríamos que entender que es una profecía que tenía que cumplirse hoy. Y tendríamos que ver el cumplimiento de esa profecía hoy. Y ustedes, yo creo que han estado viendo el cumplimiento de esta escritura. Yo creo que ustedes han estado viendo el cumplimiento de estas profecías. Cuando él dijo al vencedor, yo escribiré mi nombre nuevo sobre él. Hoy se ha cumplido esta escritura. O sea, ustedes han podido unir las dos partes del boleto chino. Ustedes la han podido unir. Gracias, gracias. Pues nosotros somos esa parte, hermano. ¿Sí? Eso significa que hemos estado recibiendo instrucción de las escrituras por el Espíritu, pero no por el intelecto. Amén, amén. Porque todo el mundo en el mensaje no tiene los mismos libros. Claro que sí. Tienen más tiempo que nosotros liderando congregaciones. Pero ¿por qué no pueden unir estas cosas? ¿Por qué no? Entonces, si ellos hubieran sido instruidos en la escritura, hubieran visto el propiciatorio allí colgado en la cruz. Si hoy tuvieran instrucciones de las escrituras por el Espíritu, miraran el cumplimiento hoy de estas profecías. Gloria a Dios. Mire, tenemos profecías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, profecías para cumplirse bajo el Tercer Testamento. Amén. El primer pacto nos dejó profecías abiertas. El segundo pacto nos dejó profecías abiertas. Para cumplirse todas estas bajo el tercer pacto. Bajo el tercer pacto se unen las dos partes del boleto chino. O díganme ustedes si esto no es real, hermano. Porque son profecías. Él dijo, al que venciere yo escribiré mi nombre nuevo sobre él. Profecía para el vencedor. Y hoy miramos el cumplimiento. Un profeta en la escena diciendo, y este nombre nuevo será revelado en los 7 truenos. ¿Ves? No es un invento de nadie. No, Señor. Pero aquí lo tenemos. Ven ustedes, dice el profeta, él vino como el propiciatorio, colgado allí, dice el profeta, a la vista de toda la congregación. ¿Cómo está hoy los 7 truenos en las escrituras? A la vista, al acceso de toda la gente llamada del mensaje y no llamados del mensaje también. No es una repetición de los eventos, claro que sí, porque la misma propiciación que estaba allá en una dispensación es el mismo que está hoy en la forma de 7 truenos. En otra dispensación. Señor, amén. Entonces dice el profeta, él vino como el propiciatorio colgado allí en la cruz a la vista de toda la congregación, como hoy. Pero ellos, estando bajo la opinión popular, oiga, otra causa por la cual ellos no vieron la propiciación, otra causa por la cual hoy no miran los verdaderos 7 truenos. No digo los truenos porque todo el mundo está hablando de truenos. Pero estoy hablando de los verdaderos 7 truenos. La causa que hoy no ven los verdaderos 7 truenos es por esta misma causa. Dice el profeta, porque allí ellos estaban bajo la opinión popular. Eso, hermano, es una bomba en contra de la revelación genuina. Cuando un pueblo está bajo la opinión popular, ¿saben lo que significa eso? Lo que diga la gran mayoría, lo que digan la gente más experimentada, los que digan los mejores portados, los más educados, los más sabios, Los de mayor año. los de más experiencia, los de más años en este mensaje, lo que diga la mayoría de ellos, esa es la cosa correcta. Eso es estar bajo la opinión popular. Aleluya, sí, Señor. No lo estoy inventando, lo estoy leyendo del profeta. Él dice, pero ellos estando bajo la opinión popular, ¿ves? Era la opinión popular eclesiástica, como la que tenemos hoy. Eso, hermano, es tan real. Están bajo la opinión popular eclesiástica. Se va un ministro de otro ministro, recortado con la misma tijera, pájaros del mismo plumaje se juntan y dicen, sí, no puede ser eso correcto, eso de ese 7 truenos. No puede ser cierto que ya el tiempo se terminó, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible que la puerta está cerrada, verdad? ¿Qué decís vos? No, no es así, no es así. Esa es la opinión popular. Se van de otros ministros, se van de los otros ministros, se van de los otros. No, pues tenemos la razón nosotros, porque somos más nosotros. Esa es la opinión popular. En los días de Micaías eran 400 profetas con un solo pensar, un solo sentir falso. Y un solo hombre tenía la oposición contra ellos. Pero este hombre estaba siendo instruido por el Espíritu. Amén, amén, amén. ¿Miren qué cosa? Lo mismo es hoy, hermano, exactamente lo mismo. Pero ellos estaban bajo la opinión popular eclesiástica. Amén, amén, amén. Eso es una desgracia. Es una desgracia, es una completa desgracia. Estar en esa condición. Pero, dice el profeta, pero a la luz de hoy, en vista de por qué estamos aquí, temo que las tradiciones de los padres eclesiásticos, han ocultado esto de demasiada gente. Oiga, han ocultado ¿qué cosa? Los truenos. Recuerda, este profeta vino, hermano, y en su ministerio lo que hizo fue preparar todo el material para una tercera o para un tercer pacto. Él preparó todo el material para una nueva dispensación que venía después de él. Él mismo lo dijo. Él está aquí preparando esa clase de material para una dispensación que venía después de él. Y entonces él dice, pero a la luz de hoy, en vista de por qué estamos aquí, temo que las tradiciones de los padres, los líderes, los padres eclesiásticos, han ocultado esto de demasiada gente. Desde que el Espíritu Santo ha venido en estos últimos días, como fue profetizado. Así, amén. Alguien puede decir, pero si el Espíritu Santo siempre ha estado en su iglesia. El Espíritu Santo vino desde Pentecostés y ha estado el Espíritu Santo desde Pentecostés en su iglesia. Pero ¿por qué el profeta dice desde que el Espíritu Santo ha venido en estos últimos días? Tenemos que tener mente espiritual para hacer una separación ahí. Porque el propio profeta dice, desde que el Espíritu Santo vino en estos últimos días. No estaba hablando de los días de Pentecostés, ni de las edades pasadas. Dice él, en estos últimos días. El mismo Espíritu Santo, pero hoy en plenitud. Nunca antes en plenitud. Hoy, la única vez en plenitud. Entonces él dice, desde que el Espíritu Santo ha venido en estos últimos días, como fue profetizado. Sí, ya había sido profetizado. ¿Quién había profetizado de esto? Joel, el profeta Joel. Y el velo ha sido roto. Oiga, otra vez, una vez más, el velo fue roto allá con la propiciación. Pero hoy, una vez más, el velo ha sido roto. Demasiada gente se esfuerza por quedarse con las tradiciones de los padres. Oigan, qué tremendas expresiones son estas. Amén, 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 amén. Son tremendas expresiones. Dice que demasiada gente se esfuerza. No es que solamente no se quedan con las tradiciones eclesiásticas, sino que se esfuerzan. Se esfuerzan por quedarse con las tradiciones de los padres. Es allí donde ellos les llega la revelación y comienzan a refutar, comienzan a rechazar. Se hace un esfuerzo por permanecer en las tradiciones de los padres, dentro del mensaje. ¿Puedes verlo, hermano? Sí, amén, amén. Palabra por palabra, esto está ungido. Sí, Señor, amén. Demasiada gente se esfuerza por quedarse con las tradiciones de los padres. Y por eso ellos no pueden ver este gozo inefable. Aleluya. Sí, Señor, amén. Ese gozo, hermano, que a ustedes les ha llegado por dentro en el alma. Ese gozo en el alma inefable. Es por esa causa que ellos no lo pueden ver. Amén, amén. Porque se han esforzado por permanecer en las tradiciones. Y yo diría, rudimentos. En los rudimentos. Así es. Es por eso, dice el profeta. Por eso es que ellos no pueden ver este gozo inefable. Esta paz. Oiga, esta paz. Y las cosas que la iglesia tiene hoy. ¿Qué cosas? Las grandes revelaciones de la hora. Sí, Señor. Y las cosas que la iglesia tiene hoy. Sin embargo, esta está
Sin embargo, está a plena vista. Sí, amén. Oiga, está a plena vista de los que creen. Qué tremendas palabras las que suelta aquí el profeta. Amén, amén, amén. Dice que este gran misterio, el movimiento de Dios, está a plena vista de los que creen. Solo de los que creen, no de los que no creen. Aleluya, amén, amén. Es de los que creen. Sí, Señor. Está a plena vista. Gloria a su Por eso es que nombre. ustedes lo ven tan fácil, porque está a plena vista de ustedes. Sí, amén. Pero no está a plena vista de No, ellos. Señor. No son mis palabras, estoy repitiendo las palabras de Él. Y las cosas que la iglesia tiene hoy. Sin embargo, está a plena vista de los que creen. Sí, amén. Él ocultó la palabra. Oigan, solo esas dos palabritas. Dice que Él ocultó la palabra. Sí. Allí donde podemos identificar el ministerio exacto del profeta. Porque el profeta, ¿cómo es que Dios ocultó la palabra? Dios la ocultó en el profeta. O a través del profeta. El profeta predicó los 7 sellos. Sí. El profeta predicó los truenos. Sí. Y los dejó ocultos, los truenos, por todos los mensajes. A eso se refiere. Dice, Él ocultó la palabra. Amén, amén, amén. Entonces no son razonamientos de nosotros, como me decía aquel hombre la otra vez. Esos son pensamientos tuyos, me dice. Esos son razonamientos tuyos, me dice. Pero no, solo es ponerle atención a lo que en verdad está declarando este profeta, porque él tenía el ministerio profético de la piedra de corona. ¿Ve? Entonces él dice, a plena vista de lo que creen, Él dice, hablando de Cristo, el Señor, Él ocultó la palabra. Sí. La palabra prometida para este día. Amén, amén, amén. ¿Sabían de que ni siquiera estaba hablando el profeta de su día solamente? Él estaba hablando proféticamente del día del fin, hoy. Sí, así Él estaba hablando proféticamente. Y él dice, Él ocultó la palabra prometida para este día. La palabra prometida para nuestro día. Así es, amén. Ahora, dice el profeta, las tradiciones han producido un velo. Pues qué sencillo. Las tradiciones han producido un velo. es. Sí, Y esa es la razón, hermano, que las iglesias se encuentran como se encuentran. sí, así es. Las tradiciones han producido un velo. Por lo tanto, allí es donde tratan de vendar la vista de tanta gente. Sí. Estas ni siquiera son las palabras del profeta. Ni siquiera son las palabras. Es el Espíritu Santo en el profeta. Amén, amén. Era el Hijo del Hombre que descendió en carne humana. Dice, el Hijo del Hombre vino en un Sí, hombre. amén. Era Cristo mismo. La única vez que Cristo, hermano, se encarna en plenitud, en carne humana, y para ser manifestado. Él ya había sido encarnado en plenitud en la persona de Jesucristo, pero no se manifestó en plenitud. Pero la única vez que Él se encarna para manifestarse en plenitud, en un profeta llamado William Marion Branham. Amén. Por eso es que alardeamos de este profeta, porque no es por causa del profeta, es por causa de que Cristo estaba completamente en ese profeta. Entonces Él dice, por lo tanto, allí es donde tratan de vendar, poner ciego la vista de tanta gente Gloria a Dios. por las tradiciones de los ancianos, los líderes. Así como fue allá entonces, y fallan en ver por qué la gente se está regocijando tanto. Oiga, fallan ellos en ver por qué ustedes, hermanos, se están regocijando tanto. Gloria a Dios. Aleluya. Fallan en verlo. ¿Cómo lo van a ver? Amén, amén. Fallan en ver por qué la gente se está regocijando tanto. Gloria a Dios. ¿Y por qué están tan entusiasmados? ¿Por qué? Gloria a Dios. Y estas convenciones, estas convenciones, tiempo presente, son tan raras. Sí, amén. Una cosa tan rara para otra gente. Amén, amén, amén. Es porque estos pueden ver. Aleluya. Ustedes. Gloria a Dios. Es porque estos pueden ver. Sí, Señor, amén. ¿Qué me está diciendo? Los demás no pueden ver. No, Señor. No soy yo tratando mal a la demás gente. El Espíritu Santo declarando su palabra. Amén, amén. Es porque estos pueden ver. Dice, ellos han sobrepasado las barreras. Oiga,
se han abierto camino Sí, amén. a través de los velos Aleluya. hasta la presencia de Dios en donde ven la promesa manifestada de esta hora, Amén, hecha amén. manifiesta Sí, Señor. ante el pueblo. Sí, amén. Amén. Sí. Esos son ustedes, hermanos. Sí, Señor. El Espíritu no está hablando de otra clase de personas. Son ustedes que han podido ver los verdaderos 7 truenos, Sí. dividir las dispensaciones, identificar el día en que vivimos. Sí. Amén, amén. Tienen que ser ustedes. Sí. ¿Quién más ha hecho eso? ¿Ve? Gracias, Señor. Solo la simiente elegida lo puede hacer. Aleluya. En cualquier parte de la tierra donde se encuentre una simiente elegida, ella lo va a ver. Y se va a gozar y se va a regocijar. Y los que lo rodean no podrán ver porque él se regocija. Sí. No lo pueden ver. Santo es su nombre, Señor. Ellos ven lo que Dios ha prometido. Aleluya. Ellos ven lo que Dios ha Sí, Señor, prometido. amén. En Joel 2:28, él prometió que en estos últimos días habría una lluvia tardía derramada sobre el pueblo. En los últimos días. La palabra griega allí dice kenos, la cual significa que él se ha vaciado. Sí, Señor, Oiga, amén. la palabra griega kenos, la cual significa que él se ha vaciado. Amén, amén. Dice el profeta, él se ha derramado. Sí. Dos palabras griegas. Una, kenos, que significa el Dios que se ha vaciado. Y la otra palabra es morfe, el Dios que cambia de forma. Sí. Aleluya. Ahí se trata el Dios que cambia de forma, pero no cambia de Sí, naturaleza. así es. Él es el mismo, él es Hebreo 13:8, el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. ¿Por qué no cambia de naturaleza? Porque a él le place, todo el tiempo le ha fascinado entrar en carne Sí, humana. amén, amén. Señor, amén, amén, Señor. Él no cambia de naturaleza. Espíritu Santo, amén, amén, Señor. Ahora, cuando el Hijo se reveló en la manifestación de la palabra prometida allá en Israel, el pueblo del oriente, hemos tenido un día de mucha tiniebla y hemos tenido suficiente luz en los reformadores. Oiga, luz, miren qué clase de luz, la que los reformadores produjeron. Dice, y hemos tenido suficiente luz en los reformadores para formar iglesias y denominaciones y unirnos a ellas. Oiga la luz que produjeron los reformadores. Y unirnos a ellas y entrar y besar a los pequeños, presentar a los niños en la iglesia. Miren lo que está hablando el profeta. Entrar y besar a los pequeños, a los niños. Y casar a los de más edad. Esta gente entrenada en estas cosas. Sí, sí. Porque esa fue la luz que trajeron los reformadores. Todo es un orden. Un orden. Y están entrenados para bautizar. Están entrenados para presentar a los niños. Para besar a los pequeños, dice el profeta. Están entrenados para casar y se jactan. Yo he casado 10 matrimonios aquí, dicen ellos. Yo bauticé ayer 50. Están entrenados para eso. Y eso es lo que está diciendo. Capten lo que está diciendo. Hemos tenido un día de mucha tiniebla y hemos tenido suficiente luz en los reformadores para formar iglesias. Oiga, esto te llega de este espíritu. Para formar iglesias. Bien ordenadas las iglesias. Sí, sí. Y luego dice, y denominaciones, y unirnos a ellas, y entrar, y besar a los pequeños, y casar a los de más edad, y enterrar a los muertos, entrenados para, vamos a hacer el culto de funeral, el culto del entierro. Están entrenados para estas cosas, dice. Ese espíritu los tiene entrenados para todas estas cosas. Sí, Señor, amén. Los captan, hermano. Amén, 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 amén. Dice, para formar iglesias y denominaciones y unirnos a ellas y entrar y besar a los pequeños y casar a los de más edad y enterrar a los muertos y vivir en la iglesia. Pero en el tiempo de la tarde, él dijo, habrá luz, Aleluya. porque la luz vino en el tiempo de la Sí, tarde. así es. Pero al caer la tarde, es otra cosa. La luz vino en el tiempo de la tarde, ese era el ministerio del profeta. En el tiempo de la tarde, pero al caer la tarde significa cuando cesó la tarde. Sí, Señor, amén. Entonces entramos a un nuevo día, Sí, Sí, amén. amén, amén. una nueva luz, o sea, la misma luz pero más elevada. Sí. Señor. Amén, amén, Señor. Entonces dice, hermano, yo miro esto tan claro,
Corazón, miramos a las iglesias entrenadas para estas cosas. Amén, amén. Son maestros para ceremonias, para rituales y todo eso. Están entrenados. Están bajo un espíritu de los reformadores. Así es. Mire qué cosa. Así es. Y se jactan ellos haciendo estas cosas. Cuando la luz ya eso lo dejó por fuera. Eso ya es charbasca vieja. Sí, los reformadores estuvieron bien ellos. Estuvieron bien en su tiempo. Ellos son los que están mal siguiendo la luz de los reformadores. Importante. Corazón, en el séptimo sello, pero dice, ellos están siguiendo, dice, según el tiempo, dice, de los reformadores, dijo él, al modo de los reformadores, pero hoy es otro día, dijo él. Entonces, pero en el tiempo de la tarde habrá luz, dijo él. Y el mismo hijo que se vació, Kenos, en el día de Pentecostés, Aleluya. oiga, el mismo hijo, ¿quién fue el que se vació en el día de Pentecostés? ¿Quién se vació el día de Pentecostés? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? ¿Quién se vació? Debemos estar entrenados también nosotros en esto. El que se vació en el día de Pentecostés fue el Hijo de Dios. Amén, amén, sí, Señor. No bajo el ministerio del Hijo del Hombre. No. Porque mientras él estuvo como Jesús de Nazaret, era el Hijo del Hombre. Correcto. Pero cuando él ascendió y descendió en la forma del Espíritu, era el Hijo de Dios. Sí, Señor. Entonces el que se vació en el día de Pentecostés fue el Hijo de Dios. Amén. Entonces dice el profeta, el hijo que se vació, Kenos, en el día de Pentecostés, prometió hacer lo mismo en el tiempo de la tarde. Oiga, el mismo que se vació en el día de Pentecostés, prometió hacer lo mismo en el tiempo de la tarde. Gloria a Dios. Es según la promesa. Hay que unir los dos pedazos de papel. Él sigue con los dos pedazos del boleto chino. Importante. ¿Por qué? Porque es una clave. Se fija que no es un invento. Tenemos que unir hoy los dos pedazos de papel. ¿Y cómo lo uno? Identificando las profecías y viendo el cumplimiento de esas profecías hoy. Amén, amén. Amén. Pero si un hombre coloca esas profecías que son para cumplirse hoy y las coloca para un tiempo futuro, dijo el profeta, el tal hombre está ungido por Satanás. Así dijo el profeta. Así Y es. ustedes saben que el otro día yo se lo leí aquí de un libro, no recuerdo el mensaje, pero así lo dijo el profeta. Amén, Si un amén. hombre coloca el cumplimiento de la profecía para hoy y las coloca para otro día más adelante, ese hombre está en un engaño de Satanás, así lo dijo. Razonamiento humano, sí. Está en un engaño de Satanás, dice el profeta. No es tan solamente un razonamiento humano, que sería un poquito más suave, pero está dice, engañado por Satanás. Sí, así es. Mire qué cosa. Entonces él dice, hay que unir los dos pedazos de papel. Mire usted lo que está sucediendo y lo que él ha prometido. Entonces podrá ver a dónde es que estamos. ¿Ves? Hay que unir esta cosa. Uno puede ver la revelación de este gran ser poderoso. Amén. Las tradiciones han cegado a la gente una vez más de estas grandes cosas que han sido profetizadas. Amén. Yo lo puedo ver clarito. Amén. Estas profecías, como ellos las niegan. Una profecía que él revelaría un nombre nuevo, lo niegan. Una profecía que 7 truenos emitieron sus voces aquí en la tierra, lo niegan. Amén. Amén. Están bajo un engaño de Satanás. No tiene otro nombre el profeta, ya lo digo. Sí, Señor. Aún dice, es la profecía, aún es la palabra profetizada. Y la congregación que habría, oiga, de cuadrar perfectamente con esa palabra. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Miren, aún dice, es la palabra profetizada. O sea, está en pie, dice el profeta. Aún es la palabra profetizada. Y la congregación que habría de cuadrar perfectamente con esa palabra. Aleluya. Hay una congregación que dijo el profeta. Una congregación que cuadraría perfectamente con esta palabra profética. Así es, importante. No miren hacia otro lado, miren si ustedes mismos. Ustedes han visto esta palabra profética cumpliéndose hoy. Señor, amén, amén, amén. Entonces ustedes son esa congregación que cuadra perfectamente con esta palabra profética. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y la congregación que habría de cuadrar perfectamente con esa palabra. Aleluya. Dice, la experiencia de este día, oiga,
la experiencia de este día. Es una promesa. Eso es lo que hace al pueblo tan raro. Sí. Eso es lo que hace a los pájaros raros, Sí. Amén, amén, como amén. ustedes, Aleluya. como ustedes les llaman. Es por eso. El velo de la tradición ha sido roto para ustedes, para nosotros. Y ellos lo ven. El velo de la tradición ha sido roto y ellos lo ven. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La tradición ha sido rota y ellos lo ven. Dice, es la promesa de Dios y no podemos ir contra eso. Sí, Señor. Oiga, es la promesa de Dios y no podemos ir contra eso. Por cuanto las escrituras no pueden ser quebrantadas. Amén. Qué tremenda base tenemos, sólida. ¿Cuál base? Roca. Donde estamos parados. Sí, amén. Los mandamientos eran la palabra. La palabra nunca había venido al pueblo. Así que la palabra siempre viene al profeta. Y él era el profeta de la hora. Sí, amén. Aquí el profeta está hablando del profeta Moisés. Está hablando de Moisés. Del profeta Moisés. Entonces dice, así que Moisés, la palabra, vino a él, los mandamientos, y él los tenía. ¿Cuáles eran los mandamientos? Las tablas de la ley. Y dice el profeta que esas tablas de la ley, o la ley, esa era la palabra de la hora, el mensaje de la hora. Cuando la palabra fue dada y hecha manifiesta, Moisés tenía que velar su rostro por cuanto la palabra no había sido completamente hecha manifiesta. Ellos sabían que algo había pasado. Oiga, el pueblo sabía que algo había pasado, pero no sabían qué era. No sabían qué era. Hoy las iglesias están en la misma condición. Ellos saben que algo ha pasado, pero no saben exactamente qué es. ¿Entienden? Dice el poeta, por cuanto ellos tienen una cierta atracción, dice el poeta. Como ellos son cristianos, dice el poeta, tienen cierta atracción de que algo ha pasado, Así es. pero no saben exactamente qué es. Importantísimo. Ellos sabían que algo había pasado, pero no sabían qué era. Los rugidos y los truenos, al punto que dijeron que nos hable Moisés y no Dios. Eso hizo el pueblo allá, y eso mismo hace el pueblo hoy. Cuando prefieren que le hable simplemente el ministro y hacer a un lado la voz del Espíritu Santo en su revelación. Y yo estoy diciendo que nos hable mejor, que nos hable mi pastor. Y no queremos que nos hable esa voz de 7 truenos, Oh, soberano, Espíritu Santo. que es el cual es Dios. Es lo mismo. Correcto. Ahora, si Moisés con la ley natural tenía que velar su rostro en lo natural, cuanto más será glorioso el espiritual y velado al incrédulo antes de ser hecho manifiesto a ellos. Moisés fue un pájaro raro. ¿Cuánto más lo van a llamar a usted? Sí. Oiga, Moisés fue un pájaro raro. ¿Cuánto más lo van a llamar a usted? Sí, Señor. Que ha pasado a través del velo, que ha entrado en la columna de fuego y ha regresado con las bendiciones. Hemos pasado el velo, hemos atravesado los velos eclesiásticos, hemos atravesado los velos tradicionales de la tradición. Nos hemos abierto una brecha a través de los velos. No todo el mundo puede hacer eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bienaventurados aquellos que han logrado traspasar los velos eclesiásticos en este día. Amén, amén, amén. Entonces dice, Moisés fue un pájaro raro. ¿Cuánto más lo van a llamar a usted, que ha pasado a través del velo, que ha entrado en la columna de fuego Aleluya. y ha regresado con las bendiciones, y ahora usted está velado? Sí, amén. Ustedes están velados. Sí. Dice, ¿a quién? El pueblo no lo puede ver. Aleluya. Ellos no lo pueden entender. Sí. Si lo natural fue glorioso allá, si lo natural fue glorioso, ¿cuánto más será lo sobrenatural? Sí, Señor.
Si lo natural, lo cual tenía fin, fue glorioso, cuánto más glorioso será esto, lo cual no tiene fin. Amén, amén, amén. Señor, amén, amén, amén. Sí, ¿Cuánto Señor. más Gracias, Amén, Señor. amén. Pero sigue velado. No está velado para el creyente, sino para el incrédulo. Él no lo puede ver. Dios siempre se vela del incrédulo. Las tradiciones lo ocultan. Las tradiciones lo velan a él. Así como hicieron allá, entonces así lo hacen hoy. Lo que tenemos hoy es un velo espiritual, mientras que allá era un velo natural, vindicado por el profeta con la palabra escrita, la ley. Un profetizador, uno que viene con la palabra escrita para hacerla clara. Ellos sabían que allí estaba la palabra, pero no sabían qué significaba. Sí, amén. Así es. Miren, ellos sabían que allí estaba la palabra. ¿A dónde? En Moisés. Pero dice, pero no sabían qué significaba. Es lo mismo hoy. Ellos saben que Dios mandó un profeta con la palabra, pero no saben realmente qué significa esa palabra. Esa palabra de 7 truenos. No saben qué significa. Grande eres tu Padre amado. Así como hicieron allá, entonces, así lo hacen hoy. ¿Se fijan? Aleluya. Dios siempre se vela del incrédulo. Las tradiciones lo ocultan. Así como lo hicieron allá, Sí, señor. entonces así lo hacen hoy. Lo que tenemos hoy es un velo espiritual, mientras que allá era un velo natural, vindicado por el profeta con la palabra escrita. Un profetizador, un profeta, uno que viene con la palabra escrita para hacerla clara. Ellos sabían que allí estaba la palabra, pero no sabían qué significaba. Sí, Señor. Y luego Moisés la aclaró. El mandamiento, oiga, y antes de que fuera aclarado, estaba velado. Sí, Y así es también hoy. sí, amén. Velado al pueblo, mientras no está revelado y aclarado al pueblo. Dios, el poderoso Dios, velado en carne humana, la palabra. Sí, amén. ¿Quién veló allá la palabra? Moisés. La palabra estaba velada en Moisés. Sí, así Ellos sabían que ahí estaba la palabra, pero no significaba, no sabían qué era. Hoy la palabra fue velada primeramente en el profeta y no saben qué era realmente. Pero hoy, tiempo presente, la palabra está velada siempre en carne humana, en una esposa. es. Sí, Amén, amén. La palabra está velada en una esposa y ellos no saben qué es eso. Aleluya, Señor, así es. ¿Quién lo veló hoy? El ángel fuerte. Sí, Señor. El ángel fuerte fue velado en piel humana, Sí. en carne humana. Espíritu Santo. Pero se fijaron que también Moisés la aclaró, dice, allá en su día. Lo mismo tiene que ser hoy. Sí, amén. ¿Quién la aclara hoy o quién la está aclarando hoy? El ángel fuerte. Amén, amén. El pilar de fuego descendió para aclararnos la palabra Amén. solamente al creyente. Sí, Amén, amén. amén, amén, Señor. Para eso descendió Sí, él. Señor. Santo es tu nombre, Padre amado. Moisés tuvo que entrar en la columna de fuego solo. Nadie podía entrar con él. Nadie podía entrar con él. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pregunta el profeta. Precisamente que uno no entra a esto al unirse con un grupo. Él no lo ha revelado a un grupo. Él lo ha revelado al individuo, Sí, individualmente. sí, amén. Santo es tu nombre, Padre amado. Y así mismo es hoy. Lo repite el profeta. Y para cualquiera que intentara seguir a Moisés para personificarlo, era muerte. Sí, amén. Oigan ese detalle, cualquiera que intentaba seguir a Moisés para personificarlo, eso era muerte. Y así mismo es hoy. Muerte espiritual al tratar de personificarlo. Muerte espiritual. Bueno, amén. Está muerto este muchacho por ahí, hermano. Sí, hermano, hay un montón de muertos. Lamentablemente es así. Es duro esto, hermano. Es duro y uno tiene que crecer en esto. Si usted no crece, puede llegar un tiempo como que... Una vez yo llegué a pensar, yo llegué a pensar, ¿no será que el Señor que estoy exagerando? ¿No será que estoy exagerando que siempre estamos hablando de los juicios, de gente ciega, gente perdida, pero no puedo ver otra cosa más en los mensajes? Sí, Señor.
en esta hora, Amén, si yo me quiero retroceder a la dispensación pasada, voy a hablar de intercesión, voy a hablar de que compañerismo eclesiástico y todo bonito. Amén. Pero eso sería retrocederme a una dispensación pasada. Amén. Pero en esta edad, hermano, es tiempo de juicio y es juicio espiritual. La gente no le pasa nada, siguen sus caminos, no les pasa nada, pero es juicio espiritual. Amén, amén, amén. Entonces, eso pasa si uno se desconcentra Sí. del día y la hora y el mensaje que estamos siguiendo. Amén, Ya. amén. Sí, amén. Así mismo, hoy cualquiera que intentara seguir a Moisés, muerto. Dice, Jesús es nuestro Moisés de hoy. Moisés velado era la palabra viviente para el pueblo. Hoy Jesús velado es la palabra viviente para el pueblo. Jesús en la iglesia, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios en el pueblo, revelando la palabra por medio de la promesa de este día. Sí, amén. Amén. Y recuerden, Moisés hizo esto y manifestó esto, no para todo el mundo, Sí. hoy, no para todo el mundo, No. pero para el pueblo del Éxodo. Aleluya. O sea, hermano, el mensaje es dirigido para un pueblo que va a ser rapto, Sí. para un pueblo que va a ser sacado de esta tierra, literalmente nos sacará de esta Amén, tierra, amén. porque espiritualmente ya hemos hecho rapto. Amén, amén, amén. Pero este mensaje es para un pueblo que va a ser sacado de esta tierra. Sí, Señor, amén. Porque así lo dice la sombra. Moisés le reveló la palabra, no a todos, dice allí el profeta. No a todos, sino a un pueblo que iba a ser el éxodo, Gloria a Dios. iba a ser sacado. Sí. Pero ese es para el pueblo del éxodo, una sola clase de gente. Esos fueron los que salieron en el éxodo. Amén. Algo le había pasado cuando él salió con la palabra vindicada de la hora a Moisés. Dice, los mandamientos. Él era una persona transformada y así también será usted cuando usted sale de atrás de ese velo humano Amén, amén. que se reiría de una reunión como esta. Oiga, si usted sale de atrás de ese velo humano, ese velo tradicional, todo mundo sabrá que algo ha pasado con usted. Sí, amén, amén. No es porque va a ser más educado, sino porque usted recibió una transformación divina y usted va a hablar en misterio, usted va a hablar en revelación, usted va a hablar mensajes profundos de la hora. Sí, Señor. Y eso lo identifica a usted como algo diferente Gloria a Dios. a los demás. Amén, amén. Usted va a hablar en revelación. Sí, amén. Usted va a hablar palabra revelada para la hora. Y eso lo hace súper diferente Amén, amén. a los eclesiásticos. Completamente. Ya vamos a terminar. Amén, amén. Y vemos aquí que Dios siempre ha tenido piel. Amén. Oiga, y vemos aquí que Dios siempre ha tenido piel. Sí, Señor, amén. Cuando Moisés lo vio, él tenía piel, parecía un hombre. Cuando Moisés le vio la espalda, parecía un hombre, él estaba en pieles. Cuando Dios estaba detrás de las cortinas, él tenía piel. Recuerden, él tenía, hermano, pieles de tejones que lo cubrían. Y en esta noche, dice, Dios en su iglesia, Él está velado en su iglesia con pieles. Sí, amén. Señor, amén, amén. Él es el mismo Dios en esta noche Amén, amén, amén. Señor, amén, amén. y en esta dispensación. Sí, Santo eres tú. Él es el mismo Dios en esta dispensación. Pero en esta iglesia de la que él está hablando desde el principio, una iglesia que cuadraría perfectamente, dice, con este misterio, dice, Él está velado en pieles en esta noche, dice el profeta. Amén. Qué tremendo. Está a la vista, lo vemos a Él. Deidad una vez más velada en carne humana. Sí. Oiga, deidad una vez más velada en carne humana. Hebreos capítulo 1 dice así. Sí. Y también dice Génesis capítulo 18. Ya conocemos esa escritura. Dios vino en carne humana. Deidad velada una vez más en carne humana. En Lucas capítulo 17, Él dijo, y cuando el Hijo del Hombre fuere revelado, el Hijo del Hombre de nuevo, en la iglesia,
revelado en seres humanos, no en el Hijo de Dios, sino en el Hijo del Hombre. Alabanza, Señor. Cuando eso, oye como dice, no en el Hijo de Dios. Ya no está hablando de las edades. En las edades, Él era el Hijo de Dios. Amén, amén, amén. Pentecostés. Desde Pentecostés. Gracias, Señor. Pero ahora hace un detalle, hace un alto y dice, el Hijo del Hombre. Él dice, y cuando el Hijo del Hombre fuere revelado, el Hijo del Hombre, de nuevo, en la iglesia, revelado en seres humanos, no en el Hijo de Dios, no en el Hijo de Dios, sino en el Hijo del Hombre, Amén, amén. nuevamente. ¿Por qué nuevamente? Porque ya vino como Hijo del Hombre, cuando vino como Jesús de Nazaret. Hijo del Hombre, nuevamente, hoy, Hijo del Hombre, en su iglesia, en los últimos días. ¡Qué tremendo! Las pieles de tejones, ¿qué hicieron? Escondieron la gloria de Dios del pueblo. Amén, amén. Las pieles de tejones escondieron la gloria de Dios del pueblo. Dice, la razón de que el pueblo no la podía ver fue porque una piel la cubrió. La gloria de Dios estaba detrás de esa piel, la gloria Shekinah. Y ahora la gloria de Dios está detrás de la piel de ustedes. Aleluya. Amén, amén, amén. Poderoso Espíritu Santo. Y ahora la gloria de Dios está detrás de la piel de ustedes. Sí, Correcto. amén, Amén. 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 Señor. Y las tradiciones no la ven. Sí, amén. Gloria a Dios, importante. Lo leí mal. Y las tradiciones, oiga, y las tradiciones no la ven. Así es. Señor. Está detrás del velo a donde estaba su palabra. Sí, Señor. Soberano. Hoy mismo, la gloria de Dios está detrás de pieles humanas. Sí, amén, amén. Entonces, ¿por qué rebajarse? ¿Por qué sentirse nada? ¿Por qué sentirse derrotado? Sí. No veo la razón por qué sentirse derrotado. Amén. Dice, pero la gente está ciega. La gente está ciega. La piel ciega a la gente. ¿Entienden? La piel, ¿cuál piel? Esta piel. La piel ciega a la gente. Señor. Porque la gente solo lo mira a usted humanamente. Y solo mira la piel. Aleluya. Y esa piel ciega a la gente. Tome la palabra de Dios en su corazón y camine en la gloria Shekinah. Sí, Señor. Y cuando lo hace, eso producirá el pan de la proposición, el maná, que solo es dado para un pueblo separado. Los únicos que pueden comerlo, él le es permitido comerlo. Sí, amén. Es únicamente el pueblo que le es permitido y lo conoce. Amén. Amén. Es solamente para a un pueblo, dice, que le ha sido dado comer este pan. Qué tremendo, hermano. Amén, amén, amén. Entonces pueden ver por qué si aquellos griegos pudieron ver a Jesús. Por qué si aquellos griegos tuvieron el privilegio de ver a Jesús, verle a Él. Y eran griegos gentiles. Entonces ese fue el pensamiento del profeta allá. Entonces, ¿por qué no verle nosotros hoy? Oh, Señor, amén. ¿Por qué este puñado de griegos gentiles, nosotros, gentiles? O mejor dicho, sacado de un pueblo de entre los gentiles. ¿Por qué no verle hoy? Por supuesto que le hemos visto. Por supuesto que le estamos viendo. Sí, amén. Amén. Por supuesto, hermano, que le hemos estado viendo en cada servicio. Nosotros lo miramos a Él. Amén, amén, amén. De eso está hablando el profeta. Señor, amén, amén. ¿Por qué no verle a Él hoy? Dice. ¿Por qué no? Amén. Sí, amén. Amén. Que el Señor Jesucristo nos Amén. bendiga. Digo el Señor Jesucristo porque Él es el mismo de Sí, ayer, amén, de hoy. amén, amén. Amén. Pero Él trae un nombre nuevo hoy. Gloria a Dios, aleluya. El mismo Señor Jesucristo, pero en su nombre nuevo. Sí, amén. Branham. Amén, 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 amén. Amén. Sí. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Padre.